La intervención del catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, Tomás Mariano Calvo Martínez, licenciado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid en el 63, doctor en Filosofía en el 69, profesor de clases prácticas en la Universidad Complutense, catedrático de Instituto por oposición hasta el 79, agregado de Universidad por oposición en la Universidad Central de Barcelona hasta el 81, catedrático de Filosofía por la Universidad de Granada en el 81 al 95 y catedrático de Historia de la Filosofía Antigua, Filosofía Griega, puesto que en la Universidad Complutense de Madrid está ahora mismo en activo. La relación con nosotros, con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, viene de lejos. Conoció a Pedro Cerezo, que es la clave, que me gusta buscar siempre el enganche con Pedro Cerezo cuando se ha producido, en las reuniones anuales de filósofos jóvenes que se celebraban en distintos lugares de España en los años 70. Él mismo fue en alguna ocasión presidente de la Asociación de Jóvenes Filósofos. Creo que a partir de entonces, como él me cuenta, apareció una relación de reconocimiento intelectual y afecto recíproco. Él era uno de los grandes nombres de la filosofía, refiriéndose a Cerezo, de la filosofía joven de todo el país. Sí, estoy hablando de como si fueras tú. En el año 75-76 marcha a Harvard, a Estados Unidos, y a su regreso ya estaba Pedro Cerezo poniendo en marcha la sesión de Filosofía de Granada, y es cuando lo llama. Fue Cerezo a Madrid e invitó a incorporarse al proyecto de filosofía. Aceptó, se vino a la promoción 77-78, 78-79 fue la primera promoción de Andalucía, que fuimos nosotros, y en el 78 obtuvo la cátedra de Filosofía en la Universidad de Barcelona. No obstante, decide quedarse y continuar en Granada, en comisión de servicios, y posteriormente decidió permanecer aquí al crearse una cátedra de metafísica en Granada. Tuvo posibilidad de irse a otras universidades, tuvo ofertas, como Valencia, Salamanca y Santiago, entre otras. No obstante, decidió continuar en Granada. Más tarde, marcha a Madrid. Entre las señas que deja aquí en nuestro departamento, que fueron muchas, son la dirección de tesis doctorales de Álvaro Vallejo Campos, de Nicolás Marín, de Pérez Tapias, de Luis Sáez, de Ramón Román Alcalá, entre otras. Bueno, pues con el título El ejercicio de filosofar sobre la idea de meditación, tienes la palabra, Tomás. Buenas tardes, queridos amigos. Ahora, digo que quiero comenzar mis palabras con un saludo muy afectuoso para todos ustedes, para todos vosotros. Mi presencia aquí hoy para hablar en este congreso constituye una ocasión muy especialmente emotiva para mí. En primer lugar, porque se trata de rendir un merecido homenaje a Pedro Cerezo, a quien tanto debe la implantación y la consolidación de los estudios de filosofía en Granada, y a quien yo también debo muchas cosas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico. Aún recuerdo muy vivamente algo que acaba de señalar la presentadora de este acto, y la Mari Carmen Lara, cuando hace ya años, y digamos que hace más de 30 años, recién regresado yo de los Estados Unidos de América, del Center for Hellenic Studies de la Universidad de Harvard, un Pedro Cerezo de madurez juvenil me invitó a sumarme con otros colegas y amigos a la aventura de promover la sección de filosofía de esta Universidad de Granada. Yo acepté su invitación y me vine agradecido y entusiasmado con el proyecto. Pedro Cerezo sabe, y muchos de vosotros sabéis también, que los años que pasé en esta universidad han sido de los más felices, de los más fecundos y de los más satisfactorios de mi vida académica y personal. Y esta es la segunda razón por la cual mi intervención en este congreso es especialmente emotiva para mí.
Pero vayamos a la ponencia que hoy me corresponde presentar ante ustedes. El título del Congreso, tal vez por inspiración del propio Pedro Cerezo, no lo sé, parece determinar esencialmente el quehacer filosófico mediante dos términos, el término crítica y el término meditación. En mi contribución he decidido, tampoco sé muy bien por qué, ocuparme de esta segunda, es decir, de la meditación, y por tanto intentaré realizar ante ustedes un ejercicio de historia conceptual atendiendo a aquellos momentos en que la filosofía se ha presentado a sí misma como una forma de meditación. La idea de meditación, en el contexto de la filosofía, nos plantea de manera inmediata una serie de cuestiones que, a mi juicio, podrían resumirse en último término en la siguiente pregunta. La palabra meditación y el correspondiente verbo meditar indican una determinación propia de la filosofía, bien sea como forma de expresión filosófica o bien como método de filosofar. O por el contrario, la palabra meditación no va más allá de la idea genérica de pensamiento o de reflexión, de modo que el verbo meditar tendría el mismo significado tan vago y tan genérico como el que tienen los verbos pensar y reflexionar. En efecto, si nos atenemos al uso normal de la lengua, ¿qué diferencia cabría señalar entre los significados de estos tres verbos? Pensar, meditar, reflexionar. Recordemos por un momento dos esculturas bien conocidas, como son la famosa estela griega que representa a Atenea apoyada en una lanza en actitud reflexiva, y el célebre pensador de Rodin, un individuo desnudo sentado en actitud de ensimismamiento. ¿Cuál diríamos que es la actividad que este y aquella están supuestamente realizando? ¿Diríamos tal vez que están pensando? ¿O que están reflexionando? ¿O quizás que están meditando? Presumo que cualquiera de estas respuestas nos parecería en general y en principio a todo el mundo o a casi todo el mundo una respuesta razonable y pertinente. Y si esto es así, no habremos de reconocer que la palabra meditación no añade nada sustancial a la idea genérica de pensamiento y de reflexión. Y sin embargo, parece igualmente razonable aceptar que la palabra meditación comporta o puede comportar ciertas connotaciones peculiares y específicas más allá de la significación genérica señalada, como sugiere ya su propia etimología. Meditar es en lengua romance el verbo latino meditari, y este meditari, o medeor, es a su vez una forma iterativa o frecuentativa del verbo mederi medeor, que significa cuidarse de algo, dedicarle a algo o a alguien un cuidado y una atención especiales, como son el cuidado y el tratamiento, por ejemplo, que el médico dispensa al enfermo. Y es que la palabra médico, no sé si lo han pensado ustedes alguna vez, la palabra médico viene precisamente de este verbo, de mederi y de medeor, cuyo frecuentativo o iterativo es, como decía, el verbo meditar. Esta notable etimología nos permite entender que el cuidado al que apunta la meditación se halla asociado a la idea de ejercicio o entrenamiento. La meditación consiste en un cierto ejercicio intelectual. Por lo demás, esta asociación original entre las ideas de meditación y de ejercicio llegó de una manera tan explícita como elocuente hasta el siglo XVI en la tradición de la religiosidad cristiana. Baste con hacer breve mención de las meditaciones más conocidas en este ámbito cultural, religioso, cristiano, renacentista. Me refiero, naturalmente, a las meditaciones de San Ignacio de Loyola, que se hallan asociadas de manera explícita al ejercicio, de modo específico a los ejercicios espirituales, que así se titula la obra, en la cual se proponen las meditaciones. Pero sobre esta asociación de la idea de meditación con la de ejercicio y entrenamiento volveré más adelante. Pero meditari
meditor es latín. Y medeor, el verbo que indica atención, cuidado y ejercicio, es igualmente una palabra latina. Pues bien, este complejo nocional de cuidado y ejercicio se expresa en griego mediante la palabra melete y el verbo meletao, que es cuidarse y ejercitarse. Eso significa meletao en griego. Es realizar ejercicios de entrenamiento, originalmente de preparación y de entrenamiento físico, tanto atlético como militar. El ejercicio que hacen los atletas, el ejercicio de los militares, en griego se dice meletao y melete. Resulta curioso, a la vez que es instructivo históricamente y muy esclarecedor, observar que esta idea compleja que incluye el prestar atención a algo, el cuidarse de ello, el meditar sobre ello, se haga presente en la Biblia de un modo reiterativo en los Salmos y que fue traducida al griego, la palabra hebrea correspondiente, en la versión de los 70, que es la que yo conozco y tengo en mi casa, fue traducida precisamente con las palabras griegas que acabo de citar. Así, ya en el Salmo primero, y es el único ejemplo que pondré, se proclama bienaventurado aquel que tiene su complacencia, cito literalmente, en la ley del Señor, y añade el autor del Salmo, y en su ley medita día y noche, lo que se tradujo al griego diciendo, kai en to nomo autu, en su ley, meletesei, se ejercitará, gemeras kai nictos, por el día y por la noche. Podría aducir otros textos y ejemplos, pero no lo considero ni necesario ni siquiera interesante. Por el contrario, y puesto que nada hay casual en la historia del pensamiento, sí que considero importante subrayar que estas palabras, melete y meletao, formaban ya parte sustancial de la filosofía platónica, obviamente mucho antes de que la Biblia fuera traducida al griego. Ya las palabras melete y meletao constituyen términos, como vamos a ver, cardinales en el pensamiento platónico. Así, cuando Platón en el Fedón afirmaba que la filosofía no es sino un ejercicio, preparación o entrenamiento para morir, es esta palabra melete la que utiliza Platón. La filosofía, dice Sócrates, es melete thanatu. Cito literalmente el pasaje de Platón, que dice lo siguiente. Sócrates dice, supongamos que el alma se separa pura sin arrastrar consigo nada del cuerpo, al no haber querido asociarse con él durante la vida, sino alejándose de él y concentrándose en sí misma por ejercitarse permanentemente en ello. Es el verbo meletao aquí. Lo cual no es otra cosa, añade Platón, que haber estado filosofando de modo adecuado y ejercitándose de verdad en estar muerta, nuevamente el verbo meletao. ¿O es que esto no es entrenarse, nuevamente este verbo, en morir? Y, como ustedes saben, Cebes contesta, como siempre, completamente de acuerdo. En este texto, como he procurado señalar, aparece 2 veces el verbo meletao para indicar el ejercicio de alejarse del cuerpo y de volverse el alma hacia sí misma. Y se utiliza una vez el sustantivo melete cuando habla de melete thanatu. La filosofía es entrenarse para morir. Pero entrenarse para morir, ¿cómo? Entrenarse muriendo. De la misma manera que el atleta se entrena para correr. ¿Y cómo se entrena para correr un atleta? Pues se entrena corriendo. De manera que el filósofo se entrena para morir, diríamos, sencillamente muriendo. Y en esto consiste, según Platón, la verdadera filosofía. Y como el propio Sócrates dice en este mismo diálogo, el ejercicio, nuevamente la palabra que estoy diciendo, propio de los filósofos, consiste precisamente en esto, en desatar y separar el alma del cuerpo. Bien, tal vez alguno se estará preguntando qué tiene que ver todo esto que voy diciendo con la idea filosófica de meditación. Pues tiene que ver mucho, sin duda, o más aún, yo diría que tiene que verlo todo. Recordemos en primer lugar que esta idea de ejercicio, preparación o entrenamiento en y para la muerte se formulará expresamente en el estoicismo, en Séneca, justamente con la palabra meditación,
en la conocida expresión senequista de la filosofía como meditatio mortis, meditación de la muerte. Y en este contexto específico, fíjense ustedes, el término medio que sirve de puente entre ambas ideas, es decir, entre la idea de entrenamiento por un lado y la idea de meditación por otro, el término medio que une entrenamiento y meditación viene dado de manera explícita por el propio Platón en el texto que he citado. El término medio que une ejercicio y meditación lo constituye precisamente el alejamiento del cuerpo, un alejamiento que se lleva a cabo en el ejercicio que realiza el alma o la mente, como se dice en el texto, al concentrarse en sí misma. En griego dice «synethroismeneis eis geauten», y literalmente no es simplemente, como dicen los traductores, concentrarse en sí misma, es reunirse consigo misma. Es este el acto, digamos, fundacional de lo que llamamos meditación. Esta es, pues, la matriz filosófica sustancialmente platónica de la idea de meditación, que incluye, en primer lugar, la noción de reflexión, de vuelta sobre sí mismo, de conversión desde el exterior hacia el interior de uno mismo, hacia el interior de la propia conciencia. Pero la vuelta sobre sí mismo, es decir, no es un ejercicio meramente ascético-religioso. Es un ejercicio radicalmente intelectual que constituye el método apropiado para alcanzar la verdad. Siguiendo esta línea de pensamiento, el neoplatónico San Agustín lo proclamará siglos más tarde, aconsejando no vayas fuera, vuélvete y entra en ti mismo, que es en el hombre interior donde tiene su sede la verdad. No me voy a extender en esta idea crucial, pero cuando menos sí que quisiera recordar, y lanzo algo adelante, volveremos después, que Leibniz definirá la meditación como atención a se quietan nu, como atención a lo que hay dentro de nosotros. Y quiero subrayar que esta idea de que la meditación, entendida de este modo, como atención reflexiva a la propia conciencia, quiero subrayar que esta idea de que la meditación es el camino adecuado para alcanzar la verdad, primero, es una idea de origen radicalmente platónico. Y segundo, es una idea que acompañará definitivamente a la noción filosófica de meditación, cuando menos desde Platón hasta Husserl, pasando por Descartes. La idea de que el método verdadero, propio para alcanzar la verdad, es justamente el método del análisis de la conciencia. Pero sigamos adelante con esta línea de análisis. Si la verdad está ahí, en el interior del alma, dirá Platón, en la conciencia, dirá un pensador moderno, entonces, por fuerza, si la verdad está ahí, la memoria ha de adquirir un papel absolutamente relevante en relación con el ejercicio de la meditación. Así ocurre, cómo no, en Platón, para quien la meditación se halla asociada, como ustedes saben, a la anamnesis, de modo que meditar es actualizar el recuerdo. Denken es andenken, como diría un heideggeriano germanizante. Meditar es ocuparse atentamente de algo, manteniéndolo presente en la memoria. Este tema de la conexión entre la meditación y la memoria es un tema tremendamente interesante, pero no puedo detenerme en él. Continúo. La interiorización, que es característica de la meditación, lleva, en fin, a interpretar la meditación en la medida en que es este proceso de reflexión hacia el interior de la conciencia, lleva, en fin, a interpretarla históricamente como una forma de diálogo. Se trata del diálogo consigo mismo de que habla Platón y que cobrará cuerpo como forma filosófica literaria muy notablemente en el soliloquio agustiniano. Y es que aunque soliloquio significa literalmente monólogo, el soliloquio, como es sabido en San Agustín, es un diálogo interior, cuyos dos interlocutores son el propio Agustín, Augustinus, y la razón ratio.
Obviamente, San Agustín nos transporta ya a otro mundo y a otro contexto sustancialmente distintos. Un mundo, el mundo cristiano, en el cual no hay nunca en realidad dos interlocutores. ¿Por qué? Pues porque siempre hay tres, ya que Dios anda siempre de por medio. Pero antes de referirme al cristianismo y a la Edad Media, quisiera hacer mención de una figura eximia del mundo cultural griego, o mejor, greco-romano. Esta figura es el emperador estoico Marco Aurelio Antonino. En sus tediosas tardes de campaña, Marco Aurelio escribió un conjunto de notas cuyo título original es Ta eis geauton, a sí mismo o para sí mismo. Es decir, las cosas, pensamientos, lo que fuere, eis geauton, dirigidas a sí mismo o que están escritas para uno mismo. Se trata sin duda del ejercicio de meditación filosófica más relevante en toda la antigüedad. A lo largo de los siglos, esta obra, es curioso, ha sido traducida a distintas lenguas con títulos muy distintos. En fin, podría decirles cómo se ha traducido al inglés, al francés, al alemán, pero ciñéndonos a nuestra lengua, ¿no? Hay dos títulos que son los que más se han repetido, que son el de Soliloquios, y verán ustedes que aparecen ya desde el Renacimiento, traducciones de Marco Aurelio, Soliloquios de Marco Aurelio, y el de Meditaciones, lo cual constituye una muestra elocuente de cómo, culturalmente, en la historia del pensamiento occidental, la meditación aparece fuertemente vinculada al soliloquio como diálogo consigo mismo. Bien, el desarrollo de la meditación en el ámbito del cristianismo a lo largo de la Edad Media fue tan intenso como variado. La meditación se desarrolla, en primer lugar, asociada al soliloquio como forma filosófico-literaria. En San Agustín, al que ya me he referido, el soliloquio, y como ya recordé también, adquiere la forma de un diálogo interior, pero un diálogo de carácter mayéutico, es decir, un diálogo cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad. La meditación entendida de esta manera, como diálogo interior, encontrará un insigne continuador filosófico en Severino Boecio, en su célebre obra De Consolatione Philosophiae. El autor, condenado a muerte por el ostrogodo Teodorico, es reconfortado por una mujer de ojos luminosos y rostro venerable, que no es otro que la propia filosofía. En forma de diálogo, en fin, el soliloquio será utilizado también más tarde, hasta el siglo XII, por San Buenaventura, cuyos interlocutores son ahora el alma y el hombre interior. Se trata de un diálogo interior entre un discípulo que pregunta, y San Buenaventura lo llama el ánima devota, y el hombre de dentro, el hombre interior, depositario de la verdad. Por tanto, fíjense ustedes, se trata ya de un diálogo que ha abandonado toda pretensión mayéutica. Allí hay el hombre interior que lo sabe todo y el ánima devota que no sabe nada y que pregunta y el otro le responde. Este estilo, es decir, se abandona el carácter mayéutico del diálogo y se convierte o adopta un estilo didáctico y devocional. Este estilo, que es un estilo edificante, un estilo emotivo, es el que predominará ulteriormente en el ámbito y en el contexto del soliloquio religioso. Además, y en segundo lugar, la meditación adquiere un amplio desarrollo en la Edad Media asociada a la oración, a la plegaria religiosa. Esto también ya desde los inicios, ¿no? Y es precisamente en forma de plegaria, si ustedes recuerdan, cómo San Anselmo desarrolla las meditaciones filosóficas más vigorosas e impresionantes, sin duda, de todo el pensamiento medieval. Mientras que en las oraciones y meditaciones, que es otra obra de San Anselmo adopta un estilo más marcadamente devocional. Sin embargo, el monologion y el proslogion nos ofrecen una meditación filosófica pura, en cuanto estrictamente racional. Todo ello responde al célebre programa de la fe que busca entendimiento, conforme se indica en el título original del proslogium, que, recordarán ustedes, incluye la palabra meditación. El título del proslogium es Ejemplo de meditación, exemplum meditandi, acerca de la índole de la fe.
Pero además, y en tercer lugar, conviene recordar que la meditación no aparece asociada exclusivamente a la plegaria. Por obra sobre todo de la práctica monacal, la meditación se integra en un todo complejo que incluye 3 elementos, que son lo que los medievales llaman, fíjense ustedes bien, porque la historia nos da sorpresas cuando se estudia despacio, se llaman cogitatio, meditatio, contemplatio. De modo que la meditación está en medio, la meditatio se esfuerza en aclarar lo que hay de oscuro en la cogitatio a fin de posibilitar la contemplación que constituye el momento culminante de este proceso triádico. Y hay que ver cómo suena todo esto a Renato Descartes. En este complejo ejercicio religioso intelectual hay un aspecto, en fin, de la meditación sumamente importante, en mi opinión el más importante quizás, pero probablemente por deformación. Pero digamos uno muy importante desde el punto de vista de la historia del pensamiento. Me refiero a la asociación de la meditación con la lectura. Se trata de la meditación como ejercicio hermenéutico orientado a la comprensión y a la asimilación de los textos. Obviamente, en el ámbito monacal, donde se desarrolla originalmente todo esto, se trata en principio de la lectura de los textos sagrados, pero los problemas hermenéuticos a que me referiré a continuación acaban afectando también a la lectura y comprensión de otros textos, incluidos los textos filosóficos. La situación, en mi opinión, es fácil de describir y, en mi opinión, también es muy fácil de entender. ¿Cuál es? Pues sencillamente que el sentido de los textos, cuando uno está leyendo un texto, sea este la Biblia o sea la metafísica de Aristóteles, cuando uno está leyendo un texto, el sentido del texto no resulta siempre claro y patente, ni siquiera para la mirada atenta y sagaz del meditador medieval. Ocurre, en efecto, que el lector puede tropezarse y frecuentemente se tropieza con dudas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir aquí el autor? Y a la vez, como yo acabo de mostrar, prácticamente, las dudas hacen surgir de modo inevitable la pregunta. ¿Qué significa esto? Es decir, la cuestión. De esta manera surge la quaestio medieval, que llegará a ser un método y un género filosófico literario fundamental a lo largo de la Edad Media, como saben ustedes, a partir del siglo XIII. El punto que pretendo enfatizar, porque todo esto también es interesantísimo desde el punto de vista histórico y de la trascendencia cultural que tiene incluso para la hermenéutica y para lo que hoy llamamos y entendemos por hermenéutica. Si me permiten un inciso, y este minuto no me lo cuentes, por favor. Hace 3 años coincidí en una reunión del Instituto Internacional de Filosofía con un antiguo amigo nuestro, y más amigo de unos que de otros, pero conocido de todos, que es el profesor, vamos a ver, el autor de La transformación de la filosofía, Apel, el profesor Apel. Y entonces yo hablé sobre el tema el origen de la quaestio, la lectio, el problema de la hermenéutica, y Apel estaba allí asistiendo, pues miembro también del Instituto Internacional, y al salir me dice: muchas gracias por su lectura, profesor Calvo, por su lección. Dice: no había caído yo en la cuenta nunca de que los medievales eran tan hermenéuticos. Como a él le gusta mucho la hermenéutica, digo, pues ya lo ve usted, que sí que lo eran, ¿no? Ya he terminado, ya puede seguir contando, ¿eh? Bien. Por tanto, el punto que pretendo enfatizar es, por tanto, que la quaestio medieval tiene su origen en la lectio, en la lectura y en la meditación de los textos. Esta importante circunstancia nos aclara cuál es el horizonte intelectual de la Edad Media, el texto escrito. Miradas las cosas con perspectiva histórica, ha de reconocerse que el texto más importante era sin duda el libro sagrado, lo que los medievales llamaban la página sacra, es decir, la Biblia. Pero además de la Biblia hubo otros textos de autoridad incuestionada, como los escritos de los padres de la Iglesia y de los filósofos que posteriormente se incorporaron. Puede decirse, pues, y este es el punto, puede decirse, pues, que el pensador medieval asume como presupuesto, es decir, como creencia en el sentido orteguiano, asume como creencia que no cuestiona, creencia radical, presupuesto último, que la verdad
hay que buscarla en los textos escritos. Díganme ustedes si esto no es mentalidad hermenéutica. De modo que la investigación consistirá fundamentalmente en la búsqueda hermenéutica del sentido de los textos. Y a esto justamente es a lo que se orientaba la meditación. Pues bien, la ciencia y la filosofía modernas tienen su origen justamente con el abandono de esta creencia medieval. Y el abandono de esta creencia medieval en la autoridad de la tradición escrita se producirá, como ustedes saben, de un modo clamoroso en Descartes. En la primera parte del discurso del método encontramos el texto siguiente. Cito literalmente a Descartes. Por eso, tan pronto como la edad me permitió liberarme del sometimiento a mis preceptores, yo abandoné totalmente el estudio de las letras y, decidido a no buscar ninguna otra ciencia que la que pudiera encontrar en mí mismo, en mí mismo, o bien en el gran libro del mundo, empleé en viajar el resto de mi juventud. Hasta aquí Descartes. Es bien sabido que tras todos sus viajes y curiosidades mundanales, Descartes hubo de buscar finalmente el saber dentro de sí mismo, en moi-même, como dice en esta su declaración, en la cual se pone de manifiesto que el horizonte intelectual de la Edad Media ha sido abandonado definitivamente. La verdad no hay que buscarla en los libros. Descartes dice que la verdad tiene que buscarla en moi-même. Se abandona, digo, el horizonte intelectual de la Edad Media, no la meditación, pero sí el marco en el cual se medita. En su conocido y celebrado comentario al discurso del método, Étienne Gilson dice enfáticamente lo siguiente, y cito a Gilson: Descartes sabe por experiencia personal que la ciencia no hay que buscarla en los libros. Por consiguiente, no es que deje de leer, dice Gilson, es que deja de creer que la lectura puede ser un método efectivo para buscar la verdad. Si me permiten ser enfático y exagerado, sin duda, y estoy siendo muy exagerado, creo, esta tarde, en algunas cosas al menos, yo diría, no en mi aprecio a Pedro Cerezo, si me permiten ser enfático, digo, y exagerado, yo diría que muy pocas veces he leído unas palabras más ajustadas y más certeras en un historiador de la filosofía. Descartes deja de creer en los textos, en la tradición textual, y por tanto deja de creer en la lectura, en la lectio y en la hermenéutica de los textos transmitidos como método filosófico. Esta circunstancia constituye, a mi juicio, una clave fundamental para comprender la restauración y el sentido de la meditación en Descartes. De una parte, es meditatio sin lectio, meditación sin lectura. Es vuelta a sí mismo para encontrar en sí mismo la verdad, con lo cual se recupera, en mi opinión, lo esencial de la meditación de raíces platónicas. De otra parte, la meditación se vincula de manera muy estrecha al propio método, que es y deviene, como no podía ser menos, un método sustancial y necesariamente analítico. Permítanme que en la última parte de mi exposición dé un larguísimo salto desde Descartes hasta Ortega y Gasset, el filósofo español que con mayor insistencia ha recurrido al rótulo de meditaciones, recogiendo sin duda, la herencia platónica y más próximamente la herencia cartesiana, que llega hasta el siglo XX de la mano de Husserl y de sus meditaciones cartesianas. Por lo demás, todos sabemos aquí muy bien que Ortega es un filósofo muy querido y muy bien conocido por Pedro Cerezo, que, por cierto, le ha dedicado recientemente su último libro, aparecido este mismo año y titulado José Ortega y Gasset y la razón práctica. Pues bien, ya en el año 1914, Ortega recurrió a la palabra meditaciones para titular su primera gran obra, Las Meditaciones del Quijote. Las indicaciones del propio Ortega acerca de la naturaleza de la meditación, tal como él la entiende y la practica, son en realidad bastante escasas.
En cualquier caso, y a mi juicio, hay motivos para pensar, y eso es el modo en que yo veo, leo y entiendo a Ortega, hay motivos para pensar que Ortega distingue, al menos de manera implícita, entre el método inquisitivo heurístico y la forma expositiva de sus meditaciones. Más aún, pienso que esta distinción nos permite comprender mejor el sentido y la intención de las meditaciones orteguianas. La forma expositiva de las meditaciones orteguianas, como es bien sabido, es el ensayo. Eso es la forma expositiva. En Ortega la meditación se expresa en forma de ensayo, como él mismo señala repetidas veces y subraya ya en el prólogo de las meditaciones del Quijote al lector desde el principio cuando dice, y cito aquellas célebres palabras de que bajo el título Meditaciones anuncia este primer volumen unos ensayos de varia lección que va a publicar un profesor de filosofía in partibus infidelio. Y más adelante dice de una manera más explícita aún, estas meditaciones exentas de erudición no son filosofía, que es ciencia. Son simplemente unos ensayos, y el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita, etc. Es precioso todo el párrafo, no tengo tiempo de leerlo entero. Bien, repito, estas meditaciones, dice Ortega, no son filosofía, que es ciencia, son simplemente unos ensayos. Y dice Ortega, el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Yo he de confesar públicamente, y hoy es buena ocasión para hacerlo, que esta definición del ensayo me ha llamado siempre la atención y que siempre la he mirado con un cierto gesto de escepticismo, yo diría que con un gran gesto de escepticismo. El ensayo es la ciencia menos la prueba explícita, dice Ortega. ¿Pero es esto realmente el ensayo? Desde luego no parece que esto pueda ser tomado como una definición universalmente válida para todo ensayo y para el ensayo como tal. Desde luego, permítame recordar, no creo que para los de Montaigne, por poner un ejemplo clamoroso. Hasta el punto de que podría pensarse con malicia, y más de uno lo ha pensado, que con estas palabras lo que Ortega pretende en realidad es inducir retóricamente en el lector la creencia de que él, Ortega, posee la prueba de cuanto dice y de cuanto dirá a lo largo de su discurso, aunque no la dé, pero la posee. No obstante, he de confesar igualmente que en su reciente monografía sobre Ortega, Pedro Cerezo ofrece una clave sugerente para la comprensión de este dictum orteguiano. La clave estaría en su voluntad de oponerse a la forma y estilo del ensayismo de la generación precedente, un ensayismo que a juicio de Ortega andaba bastante escaso de rigor y a veces muy sobrado de emociones. Si esto es así, entonces tenemos, en mi opinión, una razón más en apoyo de mi propuesta de distinguir entre la forma expositiva, el ensayo, y el método heurístico de la meditación. Vayamos pues a este y preguntémonos, ¿qué es lo que caracteriza a la meditación como método heurístico, como método inquisitivo, como método de investigación filosófica? Voy a prescindir también, por fuerza del tiempo, de algunas citas que resultarían sin duda oportunas y enjundiosas, y seguramente que los conocedores de Ortega caerán inmediatamente en la cuenta de cuáles dejo fuera, y me voy a limitar a subrayar 3 rasgos especialmente significativos que, en mi opinión, Ortega atribuye a la meditación. 3 rasgos. Primer rasgo. Subrayaré que el ejercicio meditativo se lleva a cabo mediante conceptos. El meditador, dice Ortega, posee el órgano del concepto. Y el concepto es el órgano normal de la profundidad. Esto dice Ortega. A su vez, la profundidad de cada cosa, añade, es su sentido. Como dice Ortega, el sentido de una cosa es la forma suprema de su coexistencia con las demás, es su dimensión de profundidad. Pensar la cosa mediante su concepto o su idea, por tanto, es situarla en el lugar que le corresponde, en el conjunto de la realidad. Esto me lleva a subrayar un segundo carácter de la meditación, a saber que se trata de un proceder analítico en el esfuerzo por distinguir
unas ideas de otras. Inmediatamente después del párrafo que he citado, Ortega añadía lo siguiente: en la meditación nos vamos abriendo un camino entre masas de pensamientos, separamos unos de otros los conceptos, hacemos penetrar nuestra mirada por el imperceptible intersticio que queda entre los más próximos y una vez puesto cada uno en su lugar, cada concepto en su lugar, dejamos tendidos resortes ideales que les impidan confundirse de nuevo. Así podemos ir y venir a nuestro sabor por los paisajes de las ideas que nos presentan claros y radiantes sus perfiles. Claros y radiantes sus perfiles. Y añade finalmente: pero hay quien es incapaz de realizar este esfuerzo. Hay quien, puesto a bogar en la región de las ideas, es acometido de un intelectual mareo. Ciérrale el paso un tropel de conceptos fundidos los unos con los otros. No halla salida por parte alguna. No ve sino una densa confusión en torno, una niebla muda y opresora. En estas palabras resuenan sin duda altas y sonoras la distinción y la claridad a que aspiran las búsquedas cartesiana y fenomenológica. El ejercicio meditativo, señala Ortega, se esfuerza en separar unos de otros los conceptos de manera que no vuelvan ya a confundirse de nuevo. Una vez que las ideas nos presentan, como él dice, claros y radiantes sus perfiles, es decir, una vez que tenemos ideas claras y distintas. Pero en esta búsqueda orteguiana resuena igualmente con fuerza, aun cuando esto, en fin, los especialistas en Ortega no lo hayan subrayado, yo me permito sugerirlo. En esta búsqueda orteguiana, en este párrafo que yo les he leído, resuena igualmente con fuerza la descripción platónica de la actividad del filósofo dialéctico, abriéndose paso entre las ideas hasta hilar, distinguir y definir cada una de ellas. Les leeré sencillamente un párrafo, unas líneas de la República de Platón, donde Platón, Sócrates, el personaje Sócrates, define la actividad del dialéctico y dice: y llamarás además dialéctico al que alcanza la razón de cada esencia y del que no puede dar razón a sí mismo y a los demás, en esa medida dirás que no tiene inteligencia de estas cosas. Dice: ¿cómo no habría de decirlo? Dice: y del mismo modo con respecto del bien, aquel que no pueda distinguir la idea del bien con la razón, distinguiéndola de todas las demás, y no pueda atravesar todas las dificultades como en medio de una batalla, ni aplicarse a esa búsqueda, no según la apariencia, sino según la esencia, y tampoco hacer la marcha por todos esos lugares con un discurrir que no decaiga, no dirás que semejante hombre posee el conocimiento del bien en sí ni de ninguna otra cosa. Dice: por Zeus diré lo mismo que tú. Ortega terminaba, como hemos visto, refiriéndose a aquellos que son incapaces de llevar a cabo este laborioso ejercicio de análisis. He leído el párrafo. Los hay, dice Ortega, incapaces de realizar este esfuerzo analítico, pues les cierra el paso un tropel de conceptos fundidos los unos con los otros. Y claro está, que conceptos fundidos los unos con los otros son sencillamente conceptos confundidos. Se trata de aquellos que nos mueven en la confusión. Y como acabamos de ver, Platón termina también refiriéndose a aquellos que no son capaces de distinguir las ideas, incapaces, dice Platón, de atravesar todas estas dificultades, como en medio de una batalla, incapaces de aplicarse a esta búsqueda y de avanzar por todos esos lugares, por un discurrir que no decaiga. Esta búsqueda analítica de conceptos claros y distintos tiene como finalidad última, y este es el tercer rasgo que quiero subrayar en Ortega, aquello que Ortega mismo denomina la salvación de las cosas. En relación con las meditaciones, dice también Ortega lo siguiente: estas meditaciones, cito, carecen por completo de valor informativo, no son tampoco opiniones, son más bien lo que un humanista del siglo XVII hubiera denominado salvaciones. Se busca en ellos lo siguiente: dado un hecho, un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor,
llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden que la vida en su resaca perenne arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, colocar esas materias en postura tal que dé de ellos el sol innumerables reverberaciones. Y añade un poco más adelante, la salvación no equivale a loa ni ditirambo. Puede haber en ella fuertes censuras. Lo importante, y subrayo esta frase, es que el tema sea puesto en relación inmediata con las corrientes elementales del espíritu, con los motivos clásicos de la humana preocupación. Repito esta frase. Lo importante es que el tema de la meditación sea puesto en relación inmediata con las corrientes elementales del espíritu, con los motivos clásicos de la humana preocupación. En estos dos breves párrafos, y ya estoy terminando, se destaca como objetivo salvífico de la meditación la elevación del objeto meditado a la plenitud de su significación. Este es el objetivo último y final. Anteriormente he insistido en que se trata de poner la cosa en su lugar en relación con la realidad. Ahora nos habla Ortega de ponerla en relación inmediata con las corrientes elementales del espíritu. Con estas palabras, según creo yo e interpreto, salvar la cosa sería ponerla en relación con lo universal, de manera específica, ponerla en relación con lo universal humano. Lo cual me lleva a recordar, y con esto voy a terminar, el modo en que este asunto aparece en un libro muy curioso, en el acreditado y conocido Diccionario Filosófico Francés de Lalande, el conocido Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Si ustedes buscan en la entrada meditación, verán que no tiene un artículo específico dedicado a la meditación, sino que remite al término reflexión, en cuya entrada, a su vez, aparece una nota en la cual se cita la obra L'Intellectuel de Caritot, quien distinguía ambos términos, meditación y reflexión, de la manera siguiente. Meditar y reflexionar, y vuelvo al principio de mi conferencia, meditar y reflexionar no son operaciones idénticas. Al reflexionar sobre la caída de Napoleón I, cuando uno reflexiona sobre esto, uno se representa sus causas, sus circunstancias y sus efectos. Al meditar se extrae una lección, a saber, que la ambición desordenada, que el deseo malsano de conquistas conducen fatalmente al desastre. Cuando se medita, como cuando se reflexiona, esto tienen en común la meditación y la reflexión, uno se concentra. Pero mientras que la reflexión se fija sobre el objeto, la meditación lo abre, haciendo brotar lo que hay en él de universal y de humano. Sin retrotraerme otra vez, una vez más, al marco platónico en que la meditación tiene su origen, muy bien puede decirse que este hacer brotar del tema de reflexión lo que hay en él de universal y de humano constituye un rasgo propio de la meditación filosófica y, desde luego, un rasgo que, en mi opinión, se acuerda perfectamente con la meditación orteguiana acerca de Cervantes y del Quijote y también con la propia concepción orteguiana de la meditación. Nada más.
Bueno, a continuación tenemos al profesor Juan Antonio Estrada Díaz, catedrático de universidad, doctor en Filosofía por la Universidad de Comillas en el año 70, en Innsbruck, magíster de Teología, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma en el 77 y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada en el año 1980. Es una persona central en la formación y en el desarrollo de este departamento de filosofía, en el que trabaja con muchos y una gran obra y extensa en publicaciones, etcétera, entre la que destacamos, entre otras, por una ética sin teología en Habermas como filósofo de la religión, el nihilismo axiológico según Adorno y Horkheimer, y etcétera. Al preguntarle sobre la unión con Pedro Cerezo, cuando conoce a Pedro Cerezo, pues me dice, porque claro, todos estos señores que han venido aquí a exponer cosas, en Google sale muchísimos datos. Entonces, me gustaba preguntar en este caso qué es lo que te une, cuándo te unes con Pedro Cerezo, ¿no? Y él me cuenta cómo en el año 80, a finales de los 80, yo quiero recordarlo, a finales de los 70, en el año 78, por ahí, defendió su tesis doctoral sobre la Escuela de Frankfurt, cuando aquí todavía de Horkheimer no se sabía nada, y él fue el que se la dirigió. Después mantuvo mucha relación con ella y con él, interviniendo en varias actividades del departamento, incluidas clases sobre la Escuela de Frankfurt. Y él fue, Pedro Cerezo, el que le animó a incorporarse al departamento, cosa que no hizo hasta el año 88. Fue decisivo para él, tanto en su tesis doctoral, en sus trabajos de investigación, como en esa incorporación al departamento. Juan Antonio Estrada Díaz, con el título Religión, Democracia y Secularización, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Y pues no voy a insistir en la vinculación que tengo con Pedro Cerezo, ya lo ha indicado también desde ese punto de vista Mari Carmen. Sí quiero decir que muy probablemente, si yo soy hoy profesor de la Universidad de Granada, se debe fundamentalmente a la mediación de Pedro Cerezo. Si no hubiera sido por ella, pues es fácil que estuviera hoy enseñando en cualquier otro ámbito español o del extranjero. Ha sido la figura clave, ya desde mi inicio con la preparación de la tesis doctoral, ha sido la figura clave en la que yo encontré un referente y en la que yo encontré además una ayuda para integrarme dentro del cuerpo de profesores de la titulación de filosofía. Yo he elegido un tema que no es de los temas centrales de Pedro Cerezo, religión, democracia y secularización, pero que sí es un tema importante, no solamente desde el punto de vista de la actualidad, sino también de su producción. Yo he buscado dentro de lo que es la producción de Pedro Cerezo, hay más de una docena de estudios dedicados de una u otra forma a la temática de la religión. Y dentro de la temática de la religión, sobre todo me centraré en dos grandes estudios en los que él ha desarrollado enormemente la problemática de la secularización, que es su trabajo, un largo trabajo, sobre la reducción antropológica de la teología, que fue uno de los primeros trabajos que él inició sobre la problemática de la religión, vista desde un punto de vista filosófico, y luego otro trabajo, que también ha sido un trabajo fundamental luego y que ya refleja mucho más el contexto de su pensamiento más maduro, que es el de la secularización, una cuestión disputada, que pertenece a los trabajos que él ha hecho en los anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Son los dos trabajos fundamentales en los cuales me voy a centrar en mi aproximación a la problemática de religión, democracia y secularización. El tema es claro, es un tema importante porque nos encontramos hoy en una nueva configuración de la sociedad europea, en la cual se está produciendo un proceso de globalización que nos va a obligar de una u otra forma a que, a pesar de las diferencias históricas y culturales que existen en cada una de las naciones europeas, lleguemos a establecer, digámoslo así, una carta magna en la que más o menos tengamos todos las mismas referencias y tengamos todos los mismos planteamientos. Por eso, la cuestión de la religión ocupa un papel fundamental dentro de lo que va a ser la configuración de la nueva Europa. Ya en el contexto de la Constitución de la Unión Europea, el problema de las raíces cristianas de Europa y la conveniencia o no de hacer una referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución
fue objeto de una larga discusión que tiene que ver precisamente con el problema de la trayectoria que ha seguido Europa en su curso hacia lo que hoy constituye la secularización de la sociedad y lo que hoy constituye la laicidad del Estado. Esta problemática ha sido abordada por Pedro Cerezo de dos perspectivas diferentes. Por un lado, señala la ambigüedad de la secularización que ha absorbido el cristianismo y desacralizado categorías teológicas apropiándose de ellas. Cerezo recoge la polarización entre los que afirman la continuidad de la modernidad respecto del cristianismo histórico y los que se oponen a ella, viéndola como una afirmación reactiva y como una confrontación con la fe, buscando independizar la ilustración y el progreso de cualquier categoría teológica. Por otra parte, la secularización ha sustituido la salvación religiosa por el progreso, ha confinado el cristianismo a una ideología más y ha revalorizado al Estado como instancia alternativa y supletoria de la Iglesia. Son dos cuestiones vinculadas pero diferentes: las raíces cristianas o no de la modernidad y el significado del Estado como alternativa a las iglesias con los problemas que esto plantea. Cerezo dedica una larga reflexión a analizar la génesis de la modernidad desde la perspectiva de la crítica ilustrada de la religión y del proceso de apropiación de ésta. Remite a las raíces de la reducción antropológica de la teología, que tiene sus antecedentes primeros en la ontoteología anselmiana y que continúa en Escoto, Suárez, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant y finalmente Hegel. Va en un fino análisis, va estableciendo los elementos fundamentales a través de los cuales se va configurando la emergencia de un humanismo antropológico que inicialmente se va a apoyar en el referente de Dios para ir sustentando algunas de sus pretensiones, como ocurre en el caso de Descartes, pero que luego progresivamente va a ir emancipándose de la religión y va a ir generando una alternativa humanista con la pretensión de ocupar precisamente el sitio que ha ejercido la religión. En este sentido, Cerezo da una importancia especial a la problemática de Hegel. Hegel constituye para él la clave fundamental en torno a la cual se establece la culminación de un proceso ideológico que, por un lado, paradójicamente va a intentar salvar a la religión desde la perspectiva de la crítica ilustrada y que, por otro lado, paradójicamente va a poner las bases de la erosión de la religión por la crítica ilustrada. La antropodicea hegeliana transforma la vivencia religiosa en una verdad especulativa absoluta, a costa de la especificidad y alteridad de la religión para la misma filosofía. Hay que adecuar la religión a las exigencias de la razón, nos dice Hegel, radicalizando a Kant. Y esta reducción no es solo especulativa y teórica, sino también práctica, ya que el Estado es la encarnación del espíritu absoluto. Este instaura el reino de Dios en el mundo, transforma la salvación en liberación mediante el progreso y reconcilia la razón con la realidad, impulsando la disolución de la religión en la política y la eticidad en la sociedad. La mundanización del espíritu tiene al Estado como sujeto. Las iglesias se le subordinan y la astucia de la razón que desplaza a la providencia divina se canaliza en la razón de Estado absolutizada. A su vez, Feuerbach denuncia la alienación religiosa, mientras que Marx completa la crítica impugnando el papel clave del Estado en favor de la infraestructura económica. Cerezo va haciendo un fino análisis de esta problemática en Hegel y concluye con dos afirmaciones fundamentales. Por un lado, toda la fenomenología del espíritu no es otra cosa que este itinerarium mentis in Deum, entendido como metamorfosis de la propia mente o conciencia de Dios, es decir, en espíritu o unidad del en sí y para sí, realidad verdadera de lo absoluto. Y continúa. Las consecuencias inscritas en la lógica de este principio de la subjetividad religiosa, con la consiguiente mundanización de la fe, se imponen por sí solas. Ante todo, la identificación del reino de Dios con el reino del hombre y, por lo tanto, la conversión de la historia bíblica de la salvación en el interno movimiento del principio de la libertad
en la historia concreta y efectiva del hombre. Está surgiendo una nueva manera de configurar la sociedad en la que la religión va siendo marginada como centro del pensamiento para ser sustituida por una reflexión, por un pensamiento filosófico que, por otro lado, va a ser una apropiación antropológica de categorías teológicas y que, por tanto, va a ser uno de los elementos fundamentales a través de los cuales se produce desde esa perspectiva una, por así decirlo, explanación del pensamiento filosófico. A partir de aquí, plantea Cerezo las tres matrices teológicas de la secularización y denuncia la criptoteología secreta del planteamiento filosófico. La primera matriz teológica de la secularización es que hay un desplazamiento de los predicados religiosos y teológicos y una inversión radical del teísmo buscando un humanismo regenerador. La filosofía se torna en crítica emancipatoria de la religión y del mismo Estado, pero subsisten categorías teológicas secularizadas en la modernidad como el etos del trabajo y la moral puritana del capitalismo. Afirma Pedro Cerezo: la profesión adquiere el sentido de una llamada o vocación directa de Dios. Este planteamiento supone un camino de secularización de la matriz religiosa originaria en un etos de la profesión, Es decir, nos encontramos con un proceso de la cultura occidental en el cual lo que hasta ahora ha sido visto como una obligación religiosa se constituye en un elemento constitutivo de la racionalización de la cultura y de la misma racionalización de la religión. La segunda matriz de la secularización es la de una teología política de la modernidad, siguiendo el planteamiento de Carl Schmitt, en el que el Estado tiene un poder absoluto, divino, aunque se legitime en nombre de la soberanía popular, imponiéndose el mismo derecho y la constitución política. El poder del Estado se explicita en la pretensión de monopolizar el poder coercitivo y la violencia, así como en la capacidad para declarar el estado de excepción que refrenda su plenitud de soberanía. Se trata, afirma Pedro Cerezo, de una teología política secularizada que puede invertirse en política teológica, tanto desde una perspectiva revolucionaria, Proudhon y Marx, como contrarrevolucionaria, de Mestre, Donoso Cortés, Bonal. Esta soberanía absoluta, así como la analogía entre teología y jurisprudencia, desemboca tanto en una perspectiva en la que se da la absolutización del principio de mayoría democrática. En cualquier caso, se refuerza la autoridad fáctica del Estado, continuando la idea teológica del soberano como imago Dei, y legitima el decisionismo político contra el mismo derecho y la Constitución. Y continúa Pedro Cerezo: la previa reducción de la categoría teológica del poder omnipotente en la secular del Estado soberano marca la época, sin negar la necesidad histórica de autofundarse la razón moderna frente a la teología. Esto no significa que no proceda desde una teología misma frente a la que se afirma. Lo siento, pero voy a tener que interrumpir para eliminar que me he olvidado de quitar el móvil y, como ven ustedes, insisten en llamarme. Por tanto, es la segunda categoría fundamental, la segunda matriz de la secularización. El Estado, esto va a ser luego muy revalorizado en la filosofía contemporánea, pensemos en Foucault. El Estado es el que imita a la Iglesia y el que se convierte desde esa perspectiva en el detentador de categorías teológicas que habían sido reclamadas por la Iglesia para sí misma. Tercera matriz teológica. La tercera matriz teológica de la secularización, continúa Pedro Cerezo, es la filosofía ilustrada de la historia, que asume los conceptos teológicos de providencia y de escatología y los transforma en progreso y metas anticristianas, como bien observa Lewig, mientras que Blumenberg son los dos grandes filósofos de la teoría de la historia que analizan la secularización, mientras que Blumenberg insiste en la autoafirmación de la modernidad frente a la religión y en el peligro de estas procedencias teológicas. Cerezo subraya que Blumenberg pasa de largo ante la postura de Hegel, aunque esta es la matriz histórica de la idea de secularización.
Y añade Pedro Cerezo, la modernidad, entendida hegelianamente, ha sido en gran parte la gran gnosis asimiladora del cristianismo. Previa reducción de la categoría teológica del poder omnipotente en la secular del Estado soberano, sin negar la necesidad histórica de autofundarse la razón moderna frente a la teología. Concluye Cerezo reafirmando la ambigüedad de la secularización, porque la modernidad no es ni mera mundanización de lo cristiano ni simple descristianización emancipatoria. La secularización ha favorecido la emancipación de la conciencia y formas democráticas de convivencia, pero la descristianización ha facilitado la erosión de valores éticos fundamentales para las sociedades democráticas. Tanto la razón autónoma como la religión se mantienen vivas. La secularización hace inviable a la religión en el espacio político e institucional, pero le deja espacio en la sociedad civil desde la racionalidad discursiva y dialogante y la motivación ética. Esta dinámica plantea nuevas exigencias a la sociedad y también a la religión, sobre todo en el contexto del pujante nihilismo de las sociedades actuales que choca tanto con la razón ilustrada como en la religión. Por tanto, Pedro Cerezo va mostrando, por un lado, la interacción profunda que existe en la cultura occidental entre el pensamiento filosófico y entre el pensamiento teológico, del que también ha sido en parte un exponente la ponencia que hemos tenido previamente sobre la meditación, y al mismo tiempo va mostrando desde esta perspectiva cómo va habiendo una asimilación de categorías teológicas que secularizadas se ponen al servicio del orden político y de una nueva configuración de la sociedad secularizada que va a marcar a la tradición occidental. A partir de aquí entremos en la problemática actual, el papel de la religión en las democracias occidentales. Este breve análisis ideológico que traza las grandes líneas que han llevado a la secularización, así como las distintas interpretaciones filosóficas de esta, permite ahora retomar el discurso en el contexto del inicio, el del significado para nosotros de la herencia cristiana del cristianismo y su incidencia en la sociedad, el Estado y la democracia. El papel y el lugar de la religión en Europa tiene que abordarse desde la reflexión sobre el proceso histórico e ideológico que ha configurado la modernidad y la Ilustración. De ahí que algunos de los problemas actuales pueden clarificarse teniendo en cuenta el complejo proceso que se ha dado en la secularización de Europa. El primer problema que se plantea es el del Estado y la religión. La visión tradicional de la crítica ilustrada a la religión pone el acento en las guerras de religión y en la necesidad de construir un orden social alternativo a la época de cristiandad que eliminaría la violencia religiosa. Este es el significado de los modernos estados nacionales que utilizaron las iglesias como instrumento de la soberanía estatal. La religión está sometida al Estado, en cuanto que es el príncipe el que determina la religión de los súbditos, cuius regio eius religio, según el rey, así también la religión del pueblo, desde la paz de Westfalia. De ahí el carácter absoluto del Estado y la integración de la religión en el orden político como iglesia de Estado. La laicización es la lucha por expulsar a las iglesias del ámbito estatal y la secularización es el proceso en el que las iglesias pierden influencia y capacidad de acción en la sociedad civil. Por eso podemos hablar de una crisis religiosa en Europa, ya que las religiones han perdido influencia e irradiación en ambos ámbitos, el de la sociedad civil y el de las estructuras políticas. El Estado moderno controló y limitó a las iglesias como paso previo al liberalismo. Luego, con la separación entre la Iglesia y el Estado, buscó confinarla en el ámbito cultural y privatizarla. Se olvida, sin embargo, el precio que ha habido que pagar por este proceso y se margina el hecho de que las guerras de religiones del siglo XVII eran también combates de dinastías y de estados, los modernos estados nacionales, que antepusieron sus intereses a los de las religiones. Se inscriben en un proceso histórico e ideológico que ha llevado a consolidar al Estado como el único sujeto absoluto, en la línea de Carl Schmitt, de que ni Dios ni el Estado
tienen que justificarse ante la población. La Revolución Francesa es la que mejor ha realizado la concepción hegeliana del Estado, a diferencia de la Revolución Americana, que puso el acento en los derechos liberales del ciudadano y en la autonomía de la sociedad civil respecto del Estado, limitando el papel de éste y revalorizando el pacto constitucional en el que reside la clave de la soberanía popular en Norteamérica. Por eso, el proceso de secularización y de laicización han sido diferentes en Europa y en América. En Europa, en cuanto que el pueblo se ha constituido como nación y ha tomado el poder estatal, se limitan las contrapartidas a las razones de Estado. De ahí la tendencia expansiva del Estado, que busca un control cada vez más extensivo de la vida de los ciudadanos, una mayor reglamentación de la sociedad civil y una limitación de la autonomía de los individuos, siempre sometidos a los intereses del Estado que se identifican con los de la nación y el mismo pueblo. Es el Estado el que crea la ideología nacionalista y determina el código cultural nacional como contrapartida a la idea de que la nación, en cuanto pueblo, se constituye en Estado. El Estado representa la voluntad general y sustituye al monarca absoluto legitimado en nombre de Dios. Continúa también con el viejo principio de que la voluntad del príncipe es la fuente del derecho, anulando el peso de las costumbres, las tradiciones y las leyes. Ya no hay una sanción religiosa, basta la legitimación electiva del pueblo cuya soberanía representa al Estado. La nación es el poder constituyente, anterior a toda constitución, y se busca limitar al máximo instancias con autonomía y capacidad para enfrentarse al Estado. Este modelo, que es el que ha prevalecido en Europa, es necesariamente intervencionista en la sociedad, tiende al populismo y esconde que detrás de la voluntad general y la soberanía de la nación se esconden siempre intereses corporativistas y privados. El líder carismático puede legitimarse en nombre de la voluntad popular, con fáciles derivas totalitarias, como ha mostrado el siglo XX. Es también un modelo favorable al despotismo de las mayorías, que liquidan políticamente a las minorías en nombre de la decisión mayoritaria. En este marco, el proceso de laicización del Estado que se ha dado en Europa tiene una vertiente política, ya que no se trata solo de separar Iglesia y Estado en la línea del republicanismo democrático, sino también de limitar el poder de influencia de la religión en la vida de los ciudadanos y en las dinámicas de la sociedad civil. Hay que sustituir las raíces religiosas del código cultural por otro propiciado por el Estado y homogeneizar la identidad sociocultural para integrar la pluralidad histórica y geográfica. Los derechos humanos se traducen en los derechos ciudadanos y hay una lucha contracultural contra las minorías de cualquier tipo que se resisten a la homogeneización. En realidad, el centralismo estatal lucha contra cualquier instancia intermedia entre ciudadanos y Estado. También contra las instancias supranacionales como la Iglesia Católica que se sustrae al Estado nacional. Por eso se lucha por la privatización de la religión, negándole competencias y funciones en la vida pública al mismo tiempo que se erosiona la base económica de las instituciones religiosas y se ponen límites a su influencia social, cultural y educativa. Hay también una ambigüedad entre la orientación republicana, que busca la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado, y el dinamismo absolutista del Estado, limitante de la autonomía de la sociedad y que por ello lucha contra la influencia de las religiones. El laicismo militante es agresivo contra las religiones, pero no solo porque se defienda la libertad religiosa, sino porque se quiere eliminar su influjo social. El trasfondo es el del Estado absoluto, tanto en el marco de las democracias como en el de las sociedades totalitarias que han marcado la Europa del siglo XX, combinando la movilización social de las masas y el aislamiento de los individuos impotentes frente al Estado.
Por el contrario, en Estados Unidos se dio una laicización del Estado, pero no el tutelaje de la sociedad civil. El pueblo dotó al gobierno de una constitución, no a la inversa, que lo limitó y que protege los derechos del individuo y de la sociedad civil frente al Estado. Esto se completa con la separación de poderes, la descentralización y la fragmentación de instancias, ya que la ley es insuficiente para contrarrestar el poder del Estado. El peso central en la concepción americana está en el contrato social, que se realiza mediante cuerpos políticos que establecen alianzas y pactos, sin un poder central o absoluto que los tutele. De ahí la importancia de una participación activa de los ciudadanos y de la preservación de los derechos del individuo, el Bill of Rights, con el contrapeso de la limitación de los derechos económicos sociales y la potenciación de una sociedad darwinista. El Estado que gobierna se abstiene de inferir en el conflicto de intereses que hay en la sociedad. En este contexto, no hay una lucha del Estado contra las religiones y las iglesias, que ejercen como actores significativos en el orden social, pero que están ausentes en el orden estatal. El laicismo combativo de la religión, apoyado en las críticas a estas como alienantes de la persona, no tiene espacio en la configuración de Estados Unidos, en el que se practica un laicismo inclusivo. Es decir, no solo no se lucha contra las religiones, sino que se valoran las aportaciones de éstas a la sociedad civil, la cultura, la moral y la educación, viendo en ellas un actor fundamental de la sociedad. El contrato social, cristalizado en la Constitución, se completa con un Estado pretendidamente descentralizado y limitado, y con una religión civil en la que se mezclan contenidos religiosos con los valores americanos. La proliferación de iglesias y la movilidad, el paso de una a otra, expresan que ya no es el nacimiento el elemento determinante de pertenencia, sino la libre elección, y que la pluralidad religiosa favorece multipertenencias fragmentarias y una religiosidad más personal que individual. Desde esta perspectiva, en Estados Unidos, es posible el Estado laico en una sociedad que no tiene por qué ser antirreligiosa y que solo muy limitadamente está secularizada. Esto no fue posible en Francia, a pesar de los esfuerzos del abate Sieyès por sustentar la nación en la ley y en la Asamblea Legislativa. La nación política tuteló y configuró la nación cultural, al mismo tiempo que hubo una sacralización de la nación paralela a la secularización de la religión. Dejó de haber mártires religiosos, pero fueron sustituidos por los patriotas que se sacrificaban en el altar de la patria. Por su parte, y siguiendo con la línea prevaleciente en Europa, en el Islam ha permanecido el ideal de morir por Dios y por la patria al mismo tiempo, que es también lo que pervive, pero de una manera muy diferente, en la religión civil americana. El control estatal de las religiones limita mucho la violencia religiosa, excepto cuando ésta se pone al servicio de la nación y es instrumentalizada por el Estado. La crítica ilustrada de la religión, que para Feuerbach era el comienzo de las otras críticas, no ha tenido continuidad suficiente en Europa en lo que concierne a la crítica al Estado durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Desde el punto de vista de la libertad religiosa, no hay duda sobre la superioridad del modelo americano sobre el francés que ha imperado en Europa. Una iglesia a la defensiva del Estado difícilmente puede abrirse a la ilustración, el diálogo y la pluralidad, como han mostrado los países del Este y ha significado el Papa Juan Pablo II. La homogeneidad y el estricto control de la jerarquía eclesiástica sobre los miembros de la religión fue una condición de supervivencia en el marco del antimodernismo, del antiliberalismo y de un Estado hostil a la religión. Max Weber subrayó que la otra cara de la secularización es la racionalización y que ésta lleva a una autoridad burocrática tanto en el Estado como en la Iglesia. La sociedad civil y el pluralismo democrático son un peligro para el Estado absoluto y la correspondiente Iglesia.
De ahí el antimodernismo y la incapacidad de la Iglesia Católica para una valoración positiva de las democracias, hasta que se rompió esta dinámica con el Concilio Vaticano II, precisamente cuando triunfaron las tesis americanas en lo concerniente al Estado y a la libertad religiosa. En el Concilio Vaticano II hubo un conflicto entre los episcopados europeos y el episcopado norteamericano, porque el episcopado norteamericano defendía precisamente la laicización del Estado en el marco de una sociedad que dejaba un amplio espacio a las religiones. El absolutismo del Estado ha tenido un efecto reactivo en las iglesias, que desde el siglo XIX se han definido como sociedades perfectas en analogía al orden estatal. El Estado moderno no ha roto con la dinámica en favor de una sacralización del Estado pareja a una estatalización de la Iglesia. Además, el poder eclesiástico ha buscado controlar a la comunidad de fieles, el equivalente de la sociedad civil en el orden estatal, sacralizando la jerarquía y favoreciendo el individualismo atomizante de los fieles en contra de la revalorización de la comunidad como contrapeso a la jerarquía. La lucha de las iglesias por el influjo social se canalizó también desde la ideología del poder propio del Estado, haciendo del Estado y no de la sociedad civil el interlocutor privilegiado y el referente de sus demandas mediante concordatos y acuerdos Iglesia-Estado que garanticen sus derechos y privilegios sociales. En España, a mi juicio, todavía no hemos superado esta fase. Por el contrario, el pluralismo de la sociedad civil favorece la aceptación del pluralismo en las religiones y ha obligado a éstas al diálogo entre sí y con las distintas instancias de la sociedad civil. Ha sido un ámbito propicio para el ecumenismo religioso y para la apertura a la ilustración, dejando amplia libertad a los ciudadanos para escoger la religión que prefieran sin mediaciones institucionales. También ha sido propicia a la religiosidad por libre, porque se rechaza la religión o porque sencillamente se vive dentro del marco religioso, pero sin estar supeditado a una Iglesia centralizada. La separación entre la Iglesia y el Estado que exige la laicidad ha ido acompañada de la distinción entre sociedad y Estado, entre la esfera pública y el ámbito estatal. El éxito de la secularización europea ha producido fundamentalismos reactivos, la vuelta al pasado confesional absolutizando y reinterpretando tradiciones del pasado para hacerlas viables en la modernidad. Actualmente vuelve de nuevo en Europa la dinámica del antimodernismo y el rechazo de los principios democráticos por su capacidad para erosionar a las religiones. Este repliegue favorece que las religiones tiendan al gueto, a la marginalización de la sociedad, ya que hay miedo a un pluralismo religioso que relativiza los absolutos y que facilita el disenso y la crítica. Hay incluso un contexto favorable a esta dinámica regresiva de las religiones de apartarse de la sociedad para no ser influidos por ella, ya que se apela a la democracia y a la permisividad social para sustraerse al debate ideológico y argumentativo. Desde la perspectiva del catolicismo, se puede preguntar si el marco de libertades y apertura del Vaticano II no fue coyuntural y episódico, dejando lugar ahora a la vuelta a las viejas certezas y creencias del periodo antimodernista de la actual Iglesia institucional. Y si la cultura obliga a cambiar lo religioso, es fácil que lo religioso se aparte de la cultura para sustraerse al cambio, a costa de perder sus raíces culturales y su correspondencia con la sociedad. Entonces surge una religión no inculturada, sin arraigo social, lo cual le permite mantener su especificidad y singularidad a costa de perder relevancia social e influencia cultural. Lo religioso cobra visibilidad social al separarse de la sociedad y tiende a refugiarse en lo vivencial y en lo comunitario, como ocurre con los movimientos espiritualistas actuales, que sirven de refugio ante la competitividad de nuestras sociedades darwinistas, del aislamiento del individuo y de la crisis de valores.
los grupos más abiertos a la cultura secular son los más refractarios a esta dinámica religiosa que atrae a los grupos conservadores, que son los que surten de vocaciones a las religiones antimodernistas. Sin embargo, la multiplicidad de pertenencias y el pluralismo social, mediado por los medios de comunicación de masa, dificultan este repliegue de las religiones y la prevalencia de una subcultura cristiana o católica que no sea influida por el código cultural profano y no religioso. Y cuanto más distante es la religión de la cultura, más fácil es, paradójicamente, la permisividad y tolerancia de agnósticos y ateos que ven cómo esa dinámica interna de las iglesias favorece la privatización de la religión y su irrelevancia sociocultural. A su vez, la crisis actual del Estado-nación plantea nuevos problemas, ya que se debilita la capacidad de éste para ser el árbitro y tutor de la sociedad civil como en el pasado, y para ofrecer vinculaciones nacionales que den sentido de pertenencia y un proyecto colectivo de sentido. Y esto ofrece posibilidades nuevas para las religiones que buscan la reconquista de la sociedad, como ocurre con el Islam y con las corrientes fundamentalistas, dando también mayor espacio a las sectas y a los grupos cerrados. La tecnocratización burocrática del Estado, la economización de la política y la globalización dejan cada vez menos espacio al viejo Estado centralista jacobino, a la sacralización de la nación y al humanismo científico que se presentaban como alternativas a la religión y a la sociedad tradicional. El protagonista del cambio no es el Estado, como pretendía Hegel, sino el mercado mundial, como predijo muy bien Marx. Asistimos así a la indefensión de la sociedad civil ante un creciente estado de mínimos, cada vez más sometido a instancias transnacionales en el marco de la tercera revolución industrial y de un pujante neoliberalismo que impone a los ciudadanos el desarme del estado de bienestar. De ahí el malestar y la crisis de sentido en el marco de las sociedades desarrolladas occidentales, que es el reverso de una edad secular. Solo desde la sociedad civil pueden surgir alternativas a este creciente curso mundial, pero las iglesias europeas se encuentran demasiado instaladas en la sociedad por un lado y demasiado ajenas a la cultura secular y el pluralismo democrático por otro, para que puedan jugar un papel importante en la construcción de una alternativa europea que pueda tener repercusiones a nivel mundial. Una situación diferente es la del tercer mundo, tanto desde el punto de vista de la persistencia de las viejas tradiciones como del lugar sociocultural que ocupa la religión. Pedro Cerezo ha abordado esta problemática apuntando a que el lugar de lo sagrado es la persona y sólo desde ahí puede irradiar en la sociedad civil. No son las instituciones religiosas las protagonistas de la religión en la esfera civil, sino los ciudadanos. Por otro lado, Pedro Cerezo opta por una función estatal de garantizar los ideales y valores de la sociedad civil, tanto más cuanto que la democracia vive de valoraciones que el Estado no puede promover por sí mismo. De ahí la importancia del conjunto de valores morales que hacen posible la convivencia social, el diálogo y la ilustración. Hay que recordar aquí la advertencia de Habermas sobre el patriotismo constitucional, que obliga al Estado a defender los derechos humanos y ciudadanos contra las mismas religiones y que le impide al mismo tiempo defender o proteger cualquier ideología religiosa o cualquier tradición cultural. Hay que dejar paso al protagonismo de la sociedad civil, sin el tutelaje del Estado. Habermas ha aprendido del pasado totalitario de Alemania y se ha decantado por una potenciación de la sociedad civil respecto del expansionismo estatal y por una valoración positiva del papel ético y motivador de las religiones en la democracia. La nación cultural, como la otra cara de la nación política, es algo anacrónico, advierte Pedro Cerezo. Dice textualmente:
Cobraba así el Estado-nación un rostro jánico, al combinar la identidad colectiva de carácter cultural con la idea de constituir autónomamente una comunidad de ciudadanos. Y añade, la conclusión lógica de este planteamiento es que los derechos son primaria y fundamentalmente de la persona. De ahí la importancia del pluralismo ideológico y cultural y de una ciudadanía que limite tanto el poder del Estado como la prevalencia de la religión sobre la sociedad. Ha sido el proceso de secularización el que ha favorecido la desacralización del Estado y tiene que favorecer también la desacralización de la nación en favor de la autonomía de los individuos. La ambigüedad de la secularización, analizada por Pedro Cerezo e ilustrada por las dos corrientes que se han dado en la historia, se refleja también en las dos formas de entender la laicización. Europa se encuentra hoy con nuevos retos. Por un lado, por la creciente presencia del Islam, que no ha asumido la ilustración ni la democracia y que parte de una concepción de la religión y de la sociedad contrarias al curso seguido en Occidente. El Islam no puede asumir ni la laicización del Estado ni la secularización de la sociedad, sin revisar sus propios contenidos doctrinales y poner en cuestión su propia historia. De ahí el gran reto con el que se encuentra enfrentada Europa ante una religión, la islámica, que no tiene vinculación con la modernidad y con los procesos ilustrados que se han dado en la historia de Occidente. El problema de Europa para el Islam no es que sea un club cristiano, sino que es un club laico en una sociedad secularizada. Y esto es mucho más difícil de ser asimilado por la ideología religiosa. Las tradiciones judeocristianas europeas han aceptado el modelo republicano, democrático y pluralista, aunque haya situaciones como la española que se mueven todavía en el marco de la transición del cristianismo sociológico y del catolicismo de Estado hacia el Estado laico. En este contexto es posible un replanteamiento tanto del papel del Estado, que hoy pierde cada vez más poder en el marco de la globalización y el imperio del mercado, y de las religiones. Finalmente, es posible la desabsolutización del Estado y un replanteamiento del laicismo en una sociedad democrática en la que conviven tradiciones diferentes, desde un consenso entrecruzado como el que propone Rawls con el overlapping consensus que defiende los derechos humanos y constitucionales. Tanto Rawls como Habermas han evolucionado en la línea contraria a un secularismo excluyente de la religión en el espacio público, lo cual no hay que confundir con el estatal. Se busca que doctrinas comprensivas y diferentes puedan coincidir en unos derechos mínimos e universales. La legitimidad y validez del pluralismo hacen inviable no solo la imposición de una religión, sino también de cualquier ideología propugnada por el Estado, dando la primacía a las multipertenencias de los ciudadanos y a la multiculturalidad de la sociedad civil. Y esto pasa por una despolitización de la religión institucional, de la Iglesia y sus jerarquías, y por una desacralización del Estado. Pero hay que tomar conciencia de que no hay nunca una razón práctica neutral sin el trasfondo de valores inculturados y de que no se puede delimitar claramente lo privado y lo público cuando se trata de la identidad personal. Las personas religiosas tienen que aceptar el diálogo argumentativo en el marco del pluralismo social, pero tienen sus derechos a defender sus convicciones en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. La autonomía de lo secular tiene la contrapartida de la pérdida del control social, tanto por la religión como por el Estado, en favor del conflicto de intereses y opiniones argumentados en la línea de Habermas y, a mi parecer, también en la línea que propone el mismo Pedro Cerezo. Y esto plantea nuevos retos a las religiones que tienen que asumir la secularización social y la laicidad estatal, pero también al Estado, que ya no puede recurrir a las razones de Estado como alternativa a las convicciones religiosas. Lo político se emancipa tanto de la religión como de la esfera estatal.
y se refugia mucho más en el ámbito de la sociedad civil. En realidad, cuanto más secularizada está la sociedad, más tendría que diferenciarse de ella la especificidad de lo religioso. Si esto no fuera posible, no solo habría un empobrecimiento cultural, sino que se impediría una evolución de las religiones en favor de la Ilustración y de la modernidad democrática. Muchas gracias. Tenemos ahora un descanso hasta las 7 y después intervendremos las dos comunicaciones siguientes, que son más cortitas, y a continuación todos juntos estaremos aquí para dialogar con Pedro Cerezo, con quien considere oportuno la intervención. Muchas gracias. Qué brillante es mío. Bueno, Dios, no demasiado denso, porque todo está... Que necesariamente. Me he dejado aquí el reloj. Así es. Yo te he visto el reloj, y los mismos reloj tienen los dos, pero que no. ¿Sí? No, que era el tuyo. Es mejor el tuyo, seguro. El tuyo más bonito y más nuevo. No, este me lo ha regalado mi hijo. O sea, a mí me gustan los relojes cuadrados y eso. Sí, me lo ha regalado Mis hermanos también. O sea que los dos vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué tal?